dia a todos. Como a professora já falou, eu me chamo Romário Duarte Sanches, sou professor na Universidade do Estado do Amapá, UEAP, e atualmente curso pós-doutorado na Universidade Federal do Amapá. Vou apresentar aqui para vocês o trabalho intitulado Microatlas Linguístico de Variedades Faladas na Área Indígena do Escaripuna do Amapá. O objetivo da minha apresentação aqui é trazer uma amostra do microatlas linguístico. Foi um produto final da minha tese de doutorado, que é esse atlas aqui, Atlas Linguístico do Escaripuna do Amapá. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho de como foi feito esse trabalho e algumas cartas linguísticas que estão presentes nesse atlas. Né? Apresentar essa amostra da área indígena pertencente ao Escaripuna do Amapá, localizada no extremo norte do Brasil, no estado do Amapá. A região, acho que eu tenho um mapa depois que eu vou mostrar para vocês onde fica mais ou menos essa área indígena. Né? Bom, o trabalho aqui ele faz parte da tese de doutorado defendida em 2020 na Universidade Federal do Pará, orientada pelo professor Abdelak Haski e co-orientada pelo professor Harold Tull. E resultou em 2 volumes, e o produto final foi um microatlas linguístico, que é este que está aí na imagem, né? Foi publicado em novembro do ano passado, de 2020, pela editora Nepam, editora do Acre. Bom, sobre os Escaripuna do Amapá, o povo indígena, esse povo indígena reside no extremo norte do estado do Amapá e possui um total de 2.991 indígenas. São falantes de queol e de português. De modo recente, tem-se o registro de 22 aldeias da etnia caripuna. O queol, que é a língua falada pelos indígenas caripuna, é uma língua crioula de base francesa, né? Falada por eles. Não só pelos caripuna, mas também Galibi-Maruoro compartilha desse código. Palicu também usa o queol. A comunidade, né, o povo indígena caripuna, reside na terra indígena Uaçá. Boa parte, né, desse povo indígena, as aldeias ficam localizadas na terra Uaçá, ao longo do rio Curipini, da BR-156, que liga a capital Macapá ao município de Oiapoque. Na terra indígena Galibi, ao longo do rio Oiapoque, faz divisa, né, com a Guiana Francesa. A terra indígena Juminã, Igarapé-Juminã, afluente do rio Oiapoque. Então, esse aqui é mais ou menos um mapa. Você tem um mapa de localização aqui, a parte superior direita, aqui, minha direita. Então, temos aqui essa área verde, é a área indígena. São 3 áreas indígenas no Oiapoque, né, que nós temos na região do Oiapoque. A área indígena Juminã, Galibi e o Uaçá, que é a maior. E aí, nessas terras indígenas, eles vão se distribuir. Não só indígenas caripuna, né, Galibi-Maruoro, Palicu, Galibi-Carinã. Mas a boa parte do povo caripuna está aqui no rio Uaçá, nessa faixa aqui maior, né, vermelha, no rio Uaçá, na terra indígena Uaçá, também aqui na BR-156, que liga Macapá, né, capital de Amapá, a Oiapoque. E aqui nós temos bem na fronteira algumas aldeias também caripuna, já na divisa com a Guiana Francesa. Sobre a metodologia do trabalho, obviamente, né, teve todo o aporte teórico, baseado ali em contato linguístico, geolinguística, dialetologia contatual. Por meio disso, a pesquisa ela está inserida aí dentro da dialetologia contatual, com o uso do método geolinguístico. E aí, partir então da proposta do professor Harold Tull, que controla dimensões e parâmetros, né, para a pesquisa geolinguística. Para esta pesquisa do Atlas Linguístico do Escaripuna, então controlamos a dimensão diatópica, diageracional, diassexual e dialingual. Na diatópica foram investigadas 9 aldeias. Na diageracional, 2 faixas etárias, 18 a 30 anos e acima de 50 anos.
faixa etária 1 e faixa etária 2, idioma sexual homem e mulher, e idioma lingual português queolo. Os instrumentos de pesquisa, a pesquisa de campo, foram aplicados aí a ficha do informante, questionário sociolinguístico, questionário semântico-lexical, é o mesmo questionário usado pelo projeto ALIVE, e relatos de experiência. Para a elaboração das cartas lexicais, utilizamos o programa CorelDRAW e a seleção de 106 questões do QSL. O QSL é composto por 202 questões, aí nós fizemos uma atualização no questionário, né, reformulamos algumas questões para que se adequasse à área indígena. E aí 106 questões foram selecionadas para o mapeamento da variação lexical, conforme o grau de variabilidade, ora evidenciado pelo polimorfismo dos itens lexicais, ora pela relevância das dimensões linguísticas e extralinguísticas contidas nos dados. Então, as aldeias investigadas, as comunidades, nós temos aqui 9. Aldeia Manga, Santa Isabel, Espírito Santo e Açaizal, fica ao longo do rio Curipi, e na BR-156, aldeia Curipi, aldeia Cariá, aldeia Arrumã. Já na fronteira aqui, no rio Oiapoque, nós temos a aldeia Ariramba e a aldeia Cunanã. Então, todos esses pontos aqui, os 9 pontos, nós fizemos pesquisa de campo, coleta de dados com os indígenas caripô. Os resultados da pesquisa. Então, como resultado, nós tivemos aí a descrição do perfil social dos informantes ou colaboradores entrevistados, evidenciando aspectos gerais, como naturalidade, escolaridade, profissão, religião, tipos de contato com os meios de comunicação e entre outros. Na descrição do perfil sociolinguístico dos informantes, identificando seu grau de bilinguismo em relação ao português, que é o QEO. Análise das cartas lexicais e da configuração da variação lexical em português e em QEO. O que eu vou mostrar para vocês é mais especificamente as cartas lexicais. Na tese tem a descrição desse perfil social e a descrição do perfil sociolinguístico dos indígenas. Então, aqui eu tenho uma carta linguística, carta P41, acho que vocês conseguem visualizar aí, né? Aqui na parte superior, P41, que quer dizer carta em português, número 41. Denominações para Uber. A pergunta do questionário era em que parte da vaca fica o leite? E aí nós perguntávamos aos indígenas, e aí eles respondiam, né, conforme o que eles conheciam. Em português, eles responderam, né, peito, ubre, teta, seio, e alguns não souberam responder. Ficou identificado aí como sem resposta. Aqui no mapeamento, nós temos as 9 aldeias, de 1 a 9, e cada cor cada variante lexical foi identificada por uma cor. Né? Cor vermelha para identificar a variante peito, azul a variante ubre, a amarela a variante teta, a verde a variante seio e a branca sem resposta. Nessa estratificação aqui, em cada aldeia nós entrevistamos 4 indígenas. Né? Aqui tem uma cruz que nós chamamos de cruz de estratificação. Na parte superior, nós temos MA e MB. Então, todos que estão na parte superior da cruz são colaboradores indígenas do sexo masculino. A letra A indica que é da primeira faixa etária, são jovens. E a letra B indica que são acima de 50 anos, indígenas idosos. E aí a letra F, a parte inferior aqui da cruz, indica que são indígenas do sexo feminino. Então, conforme esse perfil, eu consigo identificar no mapa quem falou o quê, qual variante foi mencionada pelo falante. Por exemplo, aqui na aldeia 1, Manga, eu tenho aqui MA, que é o homem da primeira faixa etária, que falou peito. Ele conhece essa parte da vaca que fica o leite como peito. Mas aqui em MB, né, na parte superior à direita, eu tenho um azul, a cor azul, e a cor vermelha. Então, indica que esse
colaborador, que é masculino da segunda faixa etária, ele conhece tanto por peito como ubre. E aí eu consigo visualizar no mapa o que os jovens estão falando, o que os indígenas mais velhos estão falando, o que os homens estão falando e o que as mulheres estão falando. Eu consigo identificar por meio dessa cruz de estratificação e do mapeamento que foi feito. Certo? Aqui eu tenho também mais um mapa, carta P77. Eu acho que eu tenho 15 minutos, não é, para apresentação. Se eu estiver extrapolando, eu peço que me Tem 20 Son minutos. 15 minutos, 20 minutos, a los 15 te aviso que te quedan 5 y después 10 minutos para discusión. Perfeito. Obrigado. Então, eu tenho aqui a carta P77, que é a carta em português, número 77. Para essa questão aqui, para essa carta, nós temos as variantes, denominações para cigarro de palha. A pergunta feita era: que nomes dão ao cigarro que as pessoas faziam antigamente enrolado à mão? Eu fazia em português, tá? E aí eles respondiam em português, mas também eu perguntava na língua, né? Perguntava, e na sua língua, no Creole, como você fala? Como você denomina isso? E aí também ela respondia em Creole, tanto em português como em Creole, que eu vou mostrar uma outra carta em Creole para vocês. E aí, então, nessa carta, nós tivemos aí tauari, porronca, tabaco ou tabacão, charuto e sem resposta. Foram as respostas dadas em português. Essa é uma carta em Creole, na língua indígena, na língua de base crioula. Língua crioula de base francesa, no caso. Então, quando eu perguntei na sua língua, como é que você fala, né? Em Creole. E aí as respostas foram lapô, cigal, tauari, tabaco, cigarrete. Então vejam que tauari, que aparece lá em português como a variante mais mencionada em português, ela volta também na língua indígena, em Creole, né? Mas não como a principal variante, ela aparece em terceiro lugar aí com 5 ocorrências. E algumas variantes como tabaco, que na nossa análise parece mais uma transferência, né, do português para o Creole. Por apenas 2 ocorrências e feita pelos jovens. Então, os jovens inovando, na ausência de variantes na língua, né, eles vão recorrer ao português, que é a língua praticamente predominante na área indígena. É uma língua que tem predominado bastante. A língua majoritária é o português, em segundo o Creole. Essa carta, que é a carta 103, eu tenho denominações para ruge. Aquilo que as mulheres passam no rosto, nas bochechas, né, para ficarem mais rosadas. Essa era a pergunta. E as respostas dadas por eles foram pó compacto, maquiagem, blush e tal. Isso em português. Em Creole, na língua deles, é rouge, pó compacto. Né? Então, da mesma forma, em português, eles trazem para o Creole blush, maquiagem, lapoté. Então, vejo que há muitas transferências do português para o Creole. Muitos empréstimos feitos do português para o Creole. E aí eles fazem há uma adaptação fonológica, né, da palavra em português para o Creole, conforme o sistema fonológico do Creole. E muitos indígenas, essa carta é bem interessante porque vejam que muitos deles não sabem denominar o referente, não conseguem dar um nome aí para o referente. É o que acontece, por exemplo, na aldeia 7, ninguém conseguiu dar um nome. Os jovens aqui na aldeia 5 também, o jovem aqui na aldeia 1 também. De novo, os jovens aqui na aldeia 2, os jovens na aldeia 3. Né? Aqui eu tenho uma pessoa acima de 50 na aldeia 4, mas vejam que a predominância é sempre no jovem, que já indicando, né, a perda da língua indígena. E nós temos na língua deles o item lexical disponível, que é lapotela, ou ruge, não é a forma como é escrita no português, né? Mas a gente tem dessa forma escrita aqui, ruge. E lapotela, que é como se fosse
casca de terra, pó, né? Algo do tipo. As considerações finais. Os resultados confirmam a tese de que, a partir do mapeamento lexical, o português falado no Amapá apresenta-se como variedade dominante nas sociedades indígenas da região do Oiapoque, principalmente nas áreas que correspondem ao grupo dos Caripuna do Amapá. Este trabalho torna-se relevante tanto para o campo social como para o campo científico. Social, pela conscientização linguística, elaboração de material didático e planejamento de políticas educacionais e linguísticas. Científico, por subsidiar novos estudos na área da linguística descritiva, sobretudo da dialetologia geolinguística e contato linguístico. Na região norte, principalmente no Amapá, onde nós temos poucos estudos de descrição linguística do português e das línguas indígenas. O grupo ainda é muito pequeno, o trabalho dessa descrição da diversidade linguística na região do Amapá, na região de fronteira. E essas são as referências, né? Tem a referência da tese e do Atlas que foi publicado. Quem tiver interesse, você pode acessar, por exemplo, ele tem a versão, esse Atlas aqui, né? Ele tem a versão em e-book e impresso, né? Pode entrar em contato com a editora ou tem o meu contato aí, que vocês também podem solicitar o material. Ok? É isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do meu trabalho e muito obrigado pela oportunidade. Gracias, Romario, por la presentación. Me gustaría ver que abrieras un poquito, si podés, el libro ese que mostraste para ver las cartas impresas. Muy elas têm, lá eu mostrei separado, né? Aqui você tem, por exemplo, a primeira carta em português e a carta abaixo, ela está na língua inqueol. Então você consegue comparar depois. Claro, que utilidade realmente. E tem também um quadro com as respostas, a transcrição das respostas aqui. Você consegue visualizar também em cada localidade, né? E quem falou o quê? Se foi o indígena homem, mulher, o jovem. Você consegue identificar o que está acontecendo lá nessa região. Perfecto, muchísimas gracias. Abrimos entonces el espacio. Dionei ha pedido la palabra. É muito impressionante o trabalho, Romário, parabéns. Acho que esse tipo de trabalho preenche um espaço na linguística muito interessante. Eu acompanho um pouco aqui na UNB a trajetória do professor Rasqui, que está conosco também na nossa pós-graduação. Sim. E vendo a concretização do trabalho que você fez, uma pesquisa de campo, um trabalho que traz um mapeamento, literalmente, né? Um mapeamento dos usos, é mais um espaço de evolução, né, da nossa ciência, para que a gente perceba melhor essas relações, todas aquelas dimensões que você colocou ali, cruzadas, né, da diatópica à diagenérica e a questão das faixas etárias, permitindo que a gente possa observar melhor o grau de vitalidade de uma determinada língua. Parece um instrumental muito bom para esse tipo de percepção. Parabéns, é impressionante. A gente fica muito satisfeito de ver esse tipo de pesquisa também, viu? Muito obrigado por ter trazido isso para nós aqui. Vai, com certeza, agregar muito para nossas pesquisas e percepções e saber que existe essa área da linguística com esse tipo de formulação. Eu fiquei com duas curiosidades, na verdade. Uma em relação a se vocês avançam também em análises morfológicas ou de outro componente da linguística, mesmo só por curiosidade para saber se essa metodologia também já prevê isso e se prevê de uma forma diferente em relação ao que é feito pela linguística mais comum, tradicional. E a outra é se existe algum tipo de estatística, se vocês usam algum tipo de método estatístico e apresentam resultados também em relação a isso, né? São essas duas questões. Muito obrigado. Certo. Então, sobre a primeira pergunta, da parte da estatística, teve uma outra pergunta, qual foi? A parte de se há algum análise tipo de análise morfológica, fonológica, se tem Sim. coleta de frases ou não.
nesse sentido também, por favor. Sim. A gente ainda não entrou nesse âmbito na área indígena, né? Como eu acredito que o meu trabalho, assim, publicado do jeito que está, ele é o primeiro que traz essa característica indígena. A gente tem feito muito pesquisa geolinguística do português. E aí a gente avançou um pouquinho para tentando mapear e comparar com o português a língua indígena, né? Mas a gente não entrou ainda nesse aspecto de análise morfológica, sintática, né? Trazendo todos esses parâmetros. O que eu tentei fazer na tese, como eu me debrucei um pouco com contato linguístico, eu trabalho um pouco com empréstimos lexicais. E aí, para análise de empréstimos, eu entro no aspecto morfológico da língua. Então, eu fui tentando encontrar aí, né, o que seria do português, o que seria do crioulo, para tentar ver a questão também das transferências que eles fazem morfológicas, fonológicas da língua para o português, né? Isso aparece muito nos dados. Então, a gente acaba entrando, mas de forma muito ainda inicial, não tem coisa muito aprofundada, né? Um arcabouço teórico assim que dê conta disso. A gente vai pegando que tem alguma coisa ali, aqui, disponível para tentar dar conta. Né? Certo. E esses dados, eles estão indo para um banco de dados por algum acaso ou isso não está previsto? Aí depois, se você puder falar também da estatística, se é usado ou não. No caso aqui, como são dados lexicais, e aí vocês viram que são 4 informantes, eu tive um total de 36 colaboradores indígenas. E pela quantidade de dados que eu gerei, não daria para rodar no programa estatístico. A gente fizemos a computação mesmo no Excel, né, com porcentagem básica, mas com dados fonéticos, aí a gente já consegue fazer, porque o número de dados é bem maior, aí dá para fazer no Goldvar, Varbru, dá para usar esses programas estatísticos para olhar. Né? E do banco de dados, o professor Rasqui, ele tem um projeto que é do Atlas Linguístico do Português em Área Indígena. Eu acho que é um atlas que ele quer fazer com o português falado por indígenas. Então, esse trabalho ele entra, né, nesse banco de dados, desse acervo que o professor Rasqui está coletando, que não é só a minha tese, né? Tem também uma tese com alguns colegas da UFPA, que trabalharam comunidades indígenas do Pará e Maranhão. Acho que mais e tem uma outra colega também que fez na São Félix do Xingu. São Gabriel da Cachoeira, foi a professora aí, Ivanete, que fez português, e Baniwa, Nhangatu, e teve mais uma outra língua que ela também fez esse mapeamento. Né? Então, a gente está juntando isso, reunindo, para tentar depois montar esse atlas. Agora, só da língua indígena é o projeto da professora Ana Sueli, na UNB, né? Com Atlas Indígena, o Atlas Linguístico Indígena de Línguas Brasileiras. Obrigado. Nada. Muchas gracias, Elder. Bom dia pessoal, desculpe meu atraso. Eu tenho 2 questõezinhas rápidas. Romário, primeiro lugar, belo trabalho, dá até inveja, porque você vai entender daqui a pouco o que dá inveja. A primeira questão rápida é o seguinte, o próprio termo, não sei se você falou no começo, caripuna, em 1840, quando eu morava no Acre, eu me deparava com o termo caripuna-pano, toda hora, em algumas citações aí de viagens. Da mesma forma, eu até orientei um rapaz aqui, de intercâmbio internacional, hondurenho, sobre o garífuna de Honduras, né? Então, o próprio termo caripuna, garífuna, né? Alguém já viu alguma relação disso com a própria ideia de criolização, ou seja, de ser uma língua crioula? É por pura curiosidade, porque eu mesmo tropeço com isso, mas eu nunca vi. Aí a outra coisa é o seguinte, a gente está aqui, em Roraima, é a Guiana Portuguesa, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, não, em alguns documentos coloniais era chamada Guiana Portuguesa, assim como você tem a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, a Guiana Holandesa, né? Hoje, Suriname, Guiana e ainda a Guiana Francesa. E isso é o lugar da criolização, né? Ou seja, das línguas em contato e das línguas que vão sendo construídas a partir de processos de pidgin, né, de questões funcionais de uso, né, e só para ter uma ideia, aqui na Guiana, né, que agora é Guiana, antiga inglesa, você tem o tac-tac,
e você tem toda uma distribuição de basileto, mesoleto, né, níveis de formalismo dessa língua, dependendo da utilização. E, obviamente, tem toda uma questão, não, isso aqui não é uma língua, o inglês é uma língua, né, não o tac-tac, né? No Suriname, o Sranan, né, e eu estou, inclusive, com uma viagem meio marcada para Paramaribo, né, que tem amigos que moram lá, né, eu gostaria muito de fazer essa viagem de Georgetown até Paramaribo de carro, ali pelo litoral, até, a gente tem planejado isso. E tem uma demanda da Universidade de Georgetown para questões de contato aqui. Então, assim, aí entra a parte da inveja. Gostaria muito, eu já fui ao Amapá, já fui, né, nunca fui ao Oiapoque, mas tenho Glauber, né? Acho que o Glauber tá aí, né? E aí gostaria da gente conversar sobre essa questão de fronteira, essa fronteira das Guianas, né? Ou seja, não só a francesa, não só o Suriname, com relação a essa questão que isso é fruto do contato linguístico, né? Ou seja, isso é todo um projeto, uma coisa muito maior de contato. E, como você falou, o mapeamento disso já é uma coisa interessante, né? Os atlas, não sei o quê, né? O IFAM tem uma coisa do INDL, e eles têm a questão de recurso, a gente briga aqui para colocar no orçamento do IFAM regional uma coisa para registro das línguas. Obviamente não só línguas indígenas, mas as línguas de fronteira que se dão aqui. Tá bom? Certo. Então, respondendo a primeira pergunta, né, do termo caripuna, a professora Tassinari, Antonella Tassinari, da UFSC, ela fez uma tese muito boa, assim, a tese dela, que resultou no livro, No Bom da Festa. Não sei se a gente já conhece o livro. E ela fez um estudo historiográfico e etnográfico. E ela traz essa discussão do termo caripuna, porque ela vai tentar entender, né, a origem de onde que eles vieram, enfim, quem são eles. E, na verdade, é uma mescla, é isso que você acabou de mencionar, né, da questão do que tem a ver com o ser crioulo, a mistura. Tanto que crioulo, para os caripuna do Amapá, é entendido como uma mistura. Eles interpretam como uma mistura, aquele que se originou a partir da mistura. Eles não conseguiram encontrar, por exemplo, qual seria a origem deles, né? E aí, nos documentos históricos, o termo ele foi usado de forma para dizer que, olha, esse aqui é um caripuna, um indígena que já está virando aportuguesado, brasileiro, então não é tão indígena assim, é misturado. O termo já era usado nesse sentido, e aí não era especificamente para dizer que era uma etnia, né, específica, mas assim, era mais para identificar, tanto que ele vai aparecer em documentos muito distantes, assim, né, que era usado, o termo caripuna era usado para identificar aquele indígena que não era, que era misturado, né? Tem alguma outra pergunta que eu não respondi? ¿Está todo bien, Elder, así? Bien. Yo una brevísima pregunta para dejarle paso luego a los expositores. Noté que la convención que utilizaste en estos mapas es semejante a la que se usó en el Atlas Guaraní Románico de Wolf Dietrich. Supongo que ahí está la mano de Harald Thun, ¿no? También que trabajó. ¿Todos estos otros proyectos que mencionaste también van a utilizar ese mismo tipo de codificación? Todos os outros. Não, aí vai depender um pouquinho, né? Porque da minha tese, do nosso trabalho, eu tive que fazer algumas modificações mais com as convenções do ALIB. As convenções que o professor Harald Thun usa, algumas são muito complexas, assim, né? E como a gente quer o material para o indígena, então a questão das cores, né? A questão mais simples possível para que eles possam compreender o que está acontecendo ali. Então, pensando no indígena, né? O material vai retornar, ainda não consegui devolver esse material para as comunidades, mas assim que possível, pretendo retornar para devolver o material que já foi publicado, para que eles professores indígenas possam elaborar materiais, enfim, a comunidade possa tomar consciência do que está acontecendo, né, em termos de língua lá. Mas não é a mesma, assim, alguns projetos eles vão sendo modificados, as convenções não são as mesmas.
Perfecto, muchas gracias. Aprovecho para leer un comentario que ha hecho Sarina. Trabajo muy interesante. ¿Dónde podríamos conseguir la publicación de los resultados? Excelente la exposición por la relevancia de este tipo de investigaciones. Comparto esa opinión y bueno, tenemos el correo electrónico tuyo a disposición, que lo tenemos en la lista de nuestro proyecto, cualquiera que quiera contactarte. Y con respecto a estas convenciones que mencionaste, quizás estaría bueno que lo pensaran hacer doble publicación, quizás una publicación sencilla para la devolución que se hace a las comunidades, pero también mantener este sistema que realmente es muy enriquecedor para los análisis posteriores, ¿no? Para abrir otros caminos del análisis lingüístico. Así que bueno, felicitaciones realmente, y como ya estamos en tiempo, le damos el paso a... Um minuto só, Ale, um instante. Romário, por favor, você pode colocar no bate-papo o endereço de onde a gente pode acessar o livro? E a sua tese não está ainda no repositório da universidade? Ainda não. Tá bom, Ainda não. mas se você puder colocar no bate-papo, te agradeço. Obrigado, Ale. Gracias, gracias a vos por decirlo. Entonces invitamos a Adriana Esperanza y a Marcelo Pagliaro, que, de la Universidad Nacional de Moreno, que van a presentar el trabajo Santiagueño fuera de Santiago, la celebración de Nuestro Señor de los Milagros de Mallín en Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Alejandra, Dionei. Espero confirmación si ustedes están viendo. Se ve como presentación preliminar con la barra al costado, si querés habilitarle la vista de presentación. A ver si... Bueno, me quedo así por las dudas. Como prefieras, sí, si no, el que está funcionando mejor, me han dicho, es no el de presentación normal, sino el presentación como un librito que se ve a la izquierda del Zoom, abajo a la derecha está el Zoom, el segundo. Ese me dijeron que es compatible con todas las plataformas. A ver si esto funciona. Todavía no se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a Alejandra, a Dionei, por la organización de todas estas distintas jornadas. Bueno, nosotros, yo estoy tratando de... No, me parece que no funciona. Estoy tratando de pasar las diapositivas y no se ven, ¿verdad? Voy a cambiar de... A ver si puedo volver a la versión anterior. Muy bien. A ver ahora. Bueno, todo sucede así cuando... Les pido disculpas. No hay problema. Intenta compartirlo de nuevo y vemos si no quedó en la presentación esa con la libretita para salir de ahí. A ver, entonces. Me voy a quedar quieta acá, que creo que es lo que mejor funciona. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, en esta presentación vamos a mostrar resultados parciales del trabajo realizado sobre algunas actividades desarrolladas por habitantes oriundos de la provincia de Santiago del Estero en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Su presencia se observa en el desarrollo cotidiano de una importante cantidad de acciones con las cuales reafirman su identidad cultural y lingüística. En esta ocasión tomamos como unidad de análisis la celebración de Nuestro Señor de los Milagros de Mallín en la localidad de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. En trabajos anteriores hemos presentado una aproximación a la problemática a través del análisis de situaciones específicas en el contexto de un taller de lengua quichua.
A partir de aquella experiencia hemos iniciado un proceso de recopilación de datos durante los festejos de Maylin desarrollados en 2018 y 2019, relevamiento que continuó con otras modalidades durante la pandemia. Los resultados realizados hasta el momento se enmarcan dentro de un proyecto de investigación más amplio que se propone conocer las características sociolingüísticas de la población perteneciente al AMBA y reconocer la importancia social de las migraciones en relación con la conformación de diferentes variedades de español como resultado del contacto lingüístico, en particular con las lenguas quechua, quichua y guaraní, por ser las de mayor presencia en la zona. Nuestro objetivo es aproximarnos a las estrategias desarrolladas por un grupo específico de migrantes santiagueños que se reúnen para el sostenimiento de los lazos identitarios, entre los cuales nos interesa analizar las particularidades de la variedad de español que estos hablantes utilizan, variedad influida por el contacto con la lengua quichua. El proyecto se desarrolló de manera prevista desde el año 19 hasta marzo del 2020, momento en el que las medidas de aislamiento social establecidas en el país modificaron las condiciones generales de circulación, por lo que se produjeron también cambios hacia el interior de la investigación, particularmente en lo referido al trabajo de campo. La obtención de corpus a través de entrevistas y la participación de distintos miembros del equipo en diferentes espacios y eventos se vio restringida y transformada, lo que significó la utilización de otros mecanismos de trabajo. Esta presentación constituye una continuidad de los datos presentados en el alfabeto de João Pessoa del año 2018. Como hemos dicho, los espacios de interacción seleccionados congregan a migrantes santiagueños en Buenos Aires con objetivos distintos. Sin embargo, los participantes comparten su identificación con la comunidad de migrantes en la zona. La celebración de Nuestro Señor de los Milagros de Maylin en la localidad de Villa de Mayo, recordemos, integra las acciones que los santiagueños en Buenos Aires despliegan relacionadas con la religiosidad popular y se destaca por su capacidad de convocatoria. Se trata de una celebración religiosa que tiene su origen en la ciudad de Maylin, Santiago del Estero, y que se lleva a cabo todos los años, generalmente durante el mes de mayo, de acuerdo con el calendario litúrgico. Los santiagueños emigrados han trasladado este evento a Buenos Aires, uno de los espacios que reúne la mayor cantidad de migrantes para la recreación de esta festividad desde el año 75 es la localidad de Villa de Mayo. Hasta el año 19, durante varios días, los fieles acampaban frente a la parroquia y paralelamente a las actividades religiosas desarrollaban otros eventos musicales, gastronómicos, etc. Estas actividades han sido registradas en nuestra observación de campo y documentadas a través de material audiovisual, fotografías, etc., tanto en el año 18 como el 19. Acá tenemos una fotografía de la zona, la iglesia y la plaza frente a la iglesia. Esto es hasta el año 18. En lo que se refiere al trabajo de campo del año 19, a partir del año 19, durante las 2 jornadas que conforman la celebración hemos recogido una serie de entrevistas a consultantes entre 45 y 75 años. Del total de las entrevistas, 14 han sido videofilmadas. En todos los casos se ha obtenido el consentimiento verbal de los consultantes para llevar a cabo tanto el registro en audio como en video. Hemos obtenido 52 piezas de video y alrededor de 300 fotografías. Las entrevistas se han desarrollado siguiendo la técnica de conversación dirigida, la mayor parte constituyen entrevistas individuales, también tenemos conversaciones grupales. Los registros se han efectuado en el interior de la parroquia, en la plaza o durante la peregrinación. A diferencia del año 18, en el año 19 la plaza frente a la parroquia se encontraba en reformas, por lo que el espacio disponible para los peregrinos se vio reducido considerablemente. Las modificaciones en el predio incluyeron la demolición del escenario en el que tradicionalmente se realizaba la apertura y parte de los festejos. Estas modificaciones en el espacio redujeron la participación de los fieles al evento, puesto que afectó también el acceso a los alrededores del predio en el que se realizaba la feria.
En 2019 participamos del traslado de la Virgen de Sumampa desde la parroquia cercana. Esta actividad se realiza tradicionalmente el sábado anterior a partir de las 18 horas, momento en que los peregrinos se dirigen caminando hasta la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. En el trayecto rezan, cantan mientras portan la imagen que depositan en la parroquia hasta el día siguiente. Los fieles regresan el domingo para participar de la misa y otros eventos con los que se cierra la peregrinación. En 2020 y en 2021, a partir de la pandemia, hemos mantenido vínculo con los organizadores de la celebración, con el objetivo de conocer las estrategias previstas para el desarrollo de los festejos y las nuevas condiciones de interacción. En este marco, los organizadores difundieron una serie de textos con los que se instruyó a los fieles respecto de la dinámica que se llevaría adelante para sostener los festejos. Las redes sociales cobraron un rol fundamental para la difusión y el sostenimiento de las acciones a través de encuentros virtuales. Se generaron instructivos para la recreación en los hogares por medio de altares familiares, de las condiciones de la celebración que permitieron sostener el ritual religioso. Todos los textos a los que tuvimos acceso fueron producidos en español. Los datos obtenidos sobre la vitalidad del quichua entre los consultantes muestran resultados dispares. Para algunos, la lengua quichua es un factor poco presente en su vida cotidiana. El proceso de migración los ha alejado de los grupos de pertenencia, por lo que se observa una retracción de la lengua marcada sobre todo por la necesidad de inserción laboral. En cambio, otros consultados se han mostrado activos hablantes de su lengua de origen. En algunos casos, el principal vínculo se establece a través de viajes a Santiago del Estero, en los que se reúnen con otros miembros de la comunidad quichua hablante. Para estos consultantes, el quichua es una lengua que se sostiene a través de vínculos con las generaciones anteriores, abuelos o bisabuelos. Como hemos observado en otras investigaciones, la transmisión de la lengua de origen se produce entre la primera y la segunda generación de migrantes, abuelos a padres, y en menor medida se transfiere de padres a hijos. Entre los entrevistados nos encontramos con hablantes que manifiestan interés por sostener la lengua, por lo que desarrollan algunas estrategias de transmisión hacia sus hijos o nietos. En general, las redes de migrantes resultan el espacio privilegiado para el mantenimiento de la lengua. Recordemos que, como hemos afirmado en 2018, la lengua quichua no es hablada por un grupo étnico en particular, sino por criollos que adscriben a su identidad santiagueña, teniendo en ella un marcador cultural central. Ese rasgo de criollismo es identificado como una de las claves de la pervivencia de esta lengua en Santiago del Estero y de su traslado a los distintos lugares de migración, puesto que para muchos hablantes resulta menos estigmatizada que una lengua indígena hablada por un pueblo originario. Asimismo, esta situación muestra la importancia de la lengua en la constitución de los migrantes, tema central de nuestro trabajo. En lo que respecta a las características del español observadas en el corpus oral obtenido de las entrevistas realizadas, observamos datos similares a los obtenidos en otras investigaciones en lo que respecta a usos variables consistentes con la conformación de una variedad del español influida por el contacto, en este caso con la lengua quichua. Dado el número de casos hallados, en esta oportunidad haremos un análisis cualitativo. Los datos obtenidos muestran una significativa presencia de algunos usos, por ejemplo, concordancia típica de número, como la que aparece en este ejemplo. Y ese sábado, como que hay que ir a juntar leña. Los trabajos que se hacen en el campo es muy programado, o al menos mi abuelo hacía que así fuera. Lo mismo sucede con la concordancia típica de género. El agua, no había agua, nosotros teníamos que esperar. Como era un pueblito, se llama Estación Lugones, era una estación donde se hacían muchos cambios de vías, cambios de máquinas, de locomotoras. Nosotros entonces por ahí, ya cuando paraba un tren, ya corría la voz en todo el pueblo que había parado el carguero, y todo el carguero llevan tanques de agua. Íbamos a buscar agua, abríamos los grifos de los cargueros, robábamos agua, era robar agua, robarle agua, robar agua, porque no teníamos autorización para sacarlo.
pero sí, como era tan necesario, teníamos que sacar el agua, etc. Lo mismo sucede con la alternancia en el uso de los críticos le, lo, la. Cuando llegaron ya a la ruta, ellos vieron que venía como un ternero chiquito y que se le acercaba a ellos. Y bueno, el animal, ese ternero, se metió debajo de las patas de los caballos y ellos lo que hicieron, le querían, le tiraban rebencazos, todo, pero nunca le pudieron pegar, etc. Lo mismo sucede con la correlación verbal. Y a ella la curaban. En esta pieza que te estoy hablando, donde estaba el santito, cerraban todas las puertas, las ventanas, no querían que nadie la vea. Esas cosas que, gente de ignorancia. Y nosotros con mi hermano, me acuerdo que la espiaban por un agujerito de la ventana y veíamos que tenía un agujero en la cara. Y a nosotros no queríamos que supiéramos lo que tenía. Yo después de muchos años, cuando ya era más grande, le pregunté a mi mamá y bueno, me contó mi mamá. Los ejemplos exhibidos son algunos de los observados en el corpus recolectado. Estos usos no resultan exclusivos de los sujetos en situación de contacto lingüístico. En efecto, también se observan en sujetos monolingües. Sin embargo, la mayor presencia de tales formas en la producción de sujetos en situación de contacto de lenguas resulta un factor determinante a la hora de explicar estos fenómenos. Las características de las lenguas de contacto se transforman en un elemento clave para analizar las producciones. Presentamos a continuación un breve análisis cualitativo de lo que corresponde al estudio del uso alternante, del imperfecto y del presente del modo subjuntivo en emisiones cuyo verbo principal se encuentra en pasado, lo que conocemos como correlación temporal. Veamos el siguiente ejemplo. Pero no quería que supiéramos, tampoco quería que fuéramos a los velorios, o cuando veía gente que tenía alguna enfermedad grave, no quería que nos expusiéramos, porque inclusive los velorios, a lo mejor los velorios eran largos, yo por ahí le embromaba a mi abuela, le decía que me escriba algo y no sabía. El problema arriba expuesto nos remite a la correlación verbal o relación de dependencia entre las interpretaciones temporales de dos formas verbales que mantienen entre sí dependencia sintáctica. De acuerdo con las gramáticas, las formas verbales como las que aparecen en los ejemplos sitúan la línea temporal en que ocurre el evento dependiente en relación con el tiempo en que ocurre el evento principal, lo cual da lugar a combinaciones de tiempos en las que se establecen distintas relaciones, ya sea si el tiempo principal pertenece a la esfera del presente o del pasado. Como hemos mencionado en otros trabajos, las gramáticas de uso sostienen que el modo subjuntivo otorga a la acción contenida en la emisión de un carácter de menor certidumbre respecto del contenido referencial de la misma, a diferencia del modo indicativo. La noción de certidumbre, según Ayar, se relaciona con la expresión de las conceptualizaciones que el individuo realiza de los acontecimientos sobre los cuales posee datos suministrados por varias fuentes. El modo subjuntivo aparece en emisiones que exponen acciones dudosas, posibles, necesarias o deseadas, es decir, acciones que indican un grado menor de certeza, puesto que su aparición se encuentra relacionada a la mayor o menor oportunidad de realización otorgada por el hablante a los acontecimientos contenidos en la emisión. Perdón, Adriana, 5 minutos. Bien. Desde nuestra presunción, dentro de la menor certidumbre expresada por este modo, existe una diferencia entre el presente y el imperfecto. El presente indica un grado de certidumbre mayor, de mayor posibilidad de ocurrencia de la acción contenida en el lexema verbal, respecto del imperfecto, que se encontraría en una escala de menor certeza y posibilidad aún. Es por ello que el uso variable de estos tiempos encuentra un campo fértil para la expresión de conceptualizaciones diferentes respecto de los eventos descritos en las emisiones en las que la información que se transmite no es de tipo temporal. La variación, de acuerdo con nuestra postulación, se relaciona con la evidencialidad, puesto que partimos de la presunción de que esta alternancia integra un conjunto de estrategias por las cuales se expresa la evaluación del hablante respecto de la fuente de la cual obtuvo la información y sobre la información misma. En trabajos anteriores
hemos presentado esta misma variación, creemos que las situaciones de contacto con lenguas que tienen codificación gramatical de este fenómeno potencian los usos variables. En este caso en particular, nos interesa el abordaje que presenta Gencheva sobre lo que ella denomina los mediativos para describir fenómenos como los que encontramos en este caso. Es decir, fenómenos en los que no se habla de evidencia específicamente, sino de hechos relatados o de hechos inferidos, tal como aparece en la descripción de Gencheva. En este sentido, entendemos que los ejemplos presentados en 4 y 5 muestran construcciones introducidas por verbos pasados, los verbos querer y decir. En todos los casos en los que se utiliza el verbo querer, aparece acompañado de la partícula de negación. No querían que nadie la vea, no queríamos que supiera, etc. Dadas las características, vamos a ver el último ejemplo, en el que aparece una relación diferente, el verbo decir acompañado de presente. Dadas estas características, podemos inferir provisionalmente que no se trata de una variación en la cual el contenido léxico del verbo introductorio resulte relevante. Una primera lectura podría sugerirnos que el verbo querer, dada su fuerza ilocutiva, podría favorecer la presencia del imperfecto, puesto que estaría expresando un deseo, por lo que el enunciador toma distancia de la resolución del hecho con la selección del tiempo verbal dependiente, dado su significado básico. Esta hipótesis no se verifica, puesto que la primera emisión en la cual aparece el verbo querer está acompañada del verbo en presente. Entonces, llevamos nuestra mirada hacia los verbos dependientes. Las formas del imperfecto aparecen con el verbo saber, ir, los verbos y exponerse. En cambio, en el presente aparecen ver y escribir. En todos los casos, tanto aquellos en los que aparece el imperfecto como aquellos en los que aparece el presente, las acciones relatadas no se han realizado, por lo cual esperaríamos que el enunciador seleccionara el imperfecto como forma de acompañamiento, de distanciamiento que subraya el deseo o la verificación de la no realización de la acción comprometida en el evento descrito. Sin embargo, la selección del presente, no querían que nadie la vea, y decía que me escriba algo y no sabía, resulta una estrategia por la cual el enunciador opta por destacar posibles las acciones como más factuales dentro de la no factualidad que implica la construcción. Las acciones no han sido desarrolladas, pero en el devenir del relato resultan la expresión de deseos más fuertes que la selección del tiempo verbal dependiente subraya como estrategia enunciativa. Los niños intentan ver a la abuela enferma, es decir, saber, percibir a través de los sentidos aquello que desconocen pero intuyen. Los mayores no querían que nadie la vea. Por otra parte, el niño solicita a la abuela que escriba, pero esto no puede suceder porque la abuela no sabe escribir. En este caso, la presencia del presente pone énfasis en el deseo de realización de la acción que, a diferencia de los otros ejemplos, no posee ninguna consecuencia negativa vinculada a la enfermedad o la muerte. Le decía que me escriba y no sabía. El análisis efectuado nos permite aproximarnos a la conceptualización que los hablantes poseen de la escena representada. Las acciones más relevantes aparecen en primer plano por medio de la selección del presente, que funciona como un actualizador de los hechos, en este caso a través de una metáfora temporal. Por su parte, pasan a un segundo plano las acciones no deseadas, menos relevantes, en un continuo de no deseo con la colaboración del imperfecto, dado su significado básico, es decir, en este caso, diferir a otro plano la presentación de determinados hechos. Esta aproximación cualitativa a los usos en variación expuestos acompaña lo sostenido por otros autores consultados sobre el tema, quienes refieren al uso evidencial reportativo para esta variación. En esta presentación nos hemos acercado a las principales acciones llevadas adelante en la investigación, referidas a algunas de las acciones de la comunidad santiagueña en el AMBA, sobre todo teniendo en cuenta
la situación de pandemia. Los principales datos nos permiten establecer, bueno, de qué manera los hablantes han avanzado en el sostenimiento de las redes. En segundo lugar, con respecto a la vitalidad de las lenguas, hemos reafirmado algunos datos ya obtenidos en relación con la continuidad de la lengua en las redes tanto de migrantes como de la familia extendida. Por otro lado, hemos visto algún proceso de retracción en los casos relacionados con particularmente la segunda y tercera generación y cómo esos vínculos se reafirman, sobre todo a partir de los vínculos establecidos por los viajes. En el caso de los estudios microsintácticos de distintas variedades de una misma lengua, creemos que constituyen un aporte a la comprensión de la gramática ligada al uso. Una aproximación a los fenómenos de variación lingüística nos ofrece herramientas para explicar los usos hallados en el lenguaje, tal como aparecen en las distintas situaciones comunicativas en los que observamos la variación. Los sujetos que integran nuestro análisis son hablantes que poseen como lengua de origen el español en convivencia con otra lengua en un número relevante de casos. Esta particularidad centra la cuestión en el contacto de lengua como fenómeno de convergencia de sistemas lingüísticos capaces de generar rasgos dialectales propios, en nuestro caso, en la conformación de variedades correspondientes al español hablado en el conurbano bonaerense. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Adriana y Marcelo, por la presentación y abrimos el espacio para comentarios, preguntas. Parece que ha sido extremadamente clara. No, es que me parece que corrí demasiado. Acá Florencia pide la palabra. No te escuchamos, Florencia. No te escuchamos, sí, estás en mute. Me olvidé de desmutear. Perdón. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Me parece muy interesante esto de relevar los usos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, porque hay poco hecho sobre la presencia de lenguas originarias en esa zona, digamos, y te quería preguntar si estos grupos de santiagueños que se reúnen en Malvinas, ¿no es la localidad? Uh-huh. Si tienen algún tipo de emprendimiento relacionado con el quichua santiagueño, de encuentros tipo talleres, porque tengo información de que en otras localidades, por ejemplo en Moreno, es como que organizan talleres donde enseñan el quichua, pero al mismo tiempo aparentemente también son espacios de reunión donde se arman peñas, está siempre muy relacionado con la música y esto que mencionás, ¿no? Como en general la cosa del encuentro está relacionado mucho con la música y con lo religioso. Bueno, sí, sabías. Nosotros estamos trabajando con un taller que es un poco lo que planteaba, y para no reiterarnos, nosotros trabajamos con ese grupo y es lo que planteamos en el 18, que tiene su sede en Moreno y tiene una serie de otros espacios en otras localidades en los que tiene como función central trabajar con la enseñanza de la lengua quichua, es decir, retomar el trabajo con la lengua hacia el interior de la comunidad, pero también abrirse a otros miembros, ¿no? Uh-huh. No hablantes. El tema específicamente de Villa de Mayo es que allí, en Malvinas, se produce este fenómeno, o por lo menos vamos a ver qué pasa posterior a la pandemia, ¿sí? Porque la modificación del espacio yo creo que va a ser central, dado que convoca una cuestión religiosa, ¿sí? Es decir, la celebración de Nuestro Señor de Mailín se realiza en distintos espacios de la provincia de Buenos Aires, pero por los datos que tenemos, ninguno cobra la relevancia de esta celebración.
Y lo que sucede, lo que se observa en general es que las otras actividades que se realizan en otros partidos, por ejemplo, los miembros del taller Caipi Rimalcu, que son los de Moreno, van a Villa de Mayo para compartir esta celebración. Son muy móviles y se encuentran en otros lugares. Yo los conocí porque yo trabajaba en la Universidad de Avellaneda hasta hace un tiempito, ahora no trabajo más, pero ellos ahí, a partir de una estudiante de la universidad que los convocó, empezaron a dar un taller también ahí, y como que generaron también, digamos, y mucha gente de Moreno se iba hasta Avellaneda, que queda lejos, para los que no conocen, o sea, viajaban 2-3 horas para ir hasta Avellaneda. Me llamaba la atención esa necesidad de encuentro que tenían, y aparte porque en la universidad hasta me acuerdo que a veces había problemas con las clases porque armaban la peña en el aula, más o menos, y bueno, los docentes que estaban al lado se pegaban el grito. Son muy móviles, y de hecho, este taller tiene, bueno, esto que vos decís, en Avellaneda, Lomas, Merlo, hay otras asociaciones, por ejemplo, en La Plata, ¿sí? Y de hecho, bueno, la celebración de Maylin también se realiza en otros lados, y bueno, digamos, son muy móviles. En este sentido, tenemos mucho para trabajar porque tienen una actividad muy fuerte. Sí. Gracias. Muchas gracias. Dionei, por favor. Muchas gracias, Adriana y Marcelo, por la exposición. Mi duda es si en Quichua hay ese uso mediativo que ha sido muy bien descrito por vos ahora mismo, y si por ahí hay alguna influencia de la lengua quichua en este tipo de conformación, en este uso del español por ellos. Bueno, yo lo que creo es que sí. Tomé la descripción que plantea Gencheva respecto del mediativo por el tipo de evento. Lo que dicen los estudios tradicionales es que el quichua, de la misma manera que el quechua, tiene sistema de validación, tiene un pasado narrativo que constituirían el sistema evidencial. Es decir, tienen morfología específica para este fenómeno. El español, desde mi perspectiva, no tiene morfología específica, y en esto, estas serían las estrategias. Es decir, yo creo, hay mucho estudiado sobre este tema de la evidencialidad en el español. Yo lo que creo es que cuando el español está en contacto con lenguas que tienen codificación, como es este caso, se explotan ciertos recursos, en este caso del español. Por eso yo hice solo una aproximación cualitativa, pero tengo medidas, cuantificaciones, es decir, observamos que la frecuencia en la que aparecen estas variaciones es mucho mayor que la de los hablantes monolingües. Y allí es donde surge la especulación respecto del contacto. Es decir, hay ciertos fenómenos que aparecen mucho más entre los hablantes, en este caso el quichua, porque la hipótesis es que tienen esa necesidad, la necesidad de marcar aquello que en su lengua tiene una morfología específica y que el español no tiene. Para eso aparecen ciertos recursos del español que son potencialmente los que darían la posibilidad de expresar estos matices, ¿sí?, que no aparecen en el español. Excelente, muchas gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias a los expositores y a los comentaristas que hicieron observaciones y preguntas, y invitamos entonces a Florencia Chicone a que prepara tu presentación mientras te presento, si querés. Florencia Chicone es de la Universidad de Buenos Aires y va a presentar un trabajo llamado Dimensiones léxica, morfosintáctica y discursiva del arte verbal en tapiete tupí-guaraní. ¿Se está viendo ahí? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces el objetivo de esta presentación es caracterizar géneros discursivos persistentes, que ahora los voy a decir a qué me refiero con eso, y emergentes del tapiete, en un contexto de cambio cultural y contacto con la lengua nacional, y también de contacto con otras lenguas de la región del Gran Chaco.
y también de desplazamiento de la lengua originaria a favor del español, depende de la región, u otras lenguas originarias de la zona. Por otro lado, después voy a centrarme en un género particular, que son los cuentos del zorro, y voy a analizar la interacción de las dimensiones léxica, morfosintáctica y discursiva como un recurso creativo del arte verbal. Estos cuentos del zorro sería un ejemplo de estos géneros que llamo persistentes. Y a medida que voy a ir avanzando en la presentación, en algunos casos voy a identificar de manera preliminar rasgos del género, de este género de los cuentos del zorro, que se comparte con otros pueblos de la zona, que están presentes también en narrativas del mismo tipo documentadas en otros pueblos de la región chaqueña. Esto es preliminar, el trabajo forma parte de un proyecto más general de documentación y estudio del arte verbal en lenguas de Sudamérica, que incluye mayoritariamente lenguas del Chaco, como el ayoreo, que se habla en Paraguay, el nibaclé, también paraguayo, el chorote, que también es chaqueña, y algunas lenguas de otras regiones. El quichua santiagueño también incorporamos, etc. Bueno, primero voy a localizar al pueblo tapiete. El pueblo tapiete, los tapietes hablan una lengua tupí-guaraní y se localizan en la zona de la triple frontera entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Los datos que yo voy a compartir fueron recolectados en dos comunidades, las únicas dos comunidades que hay con población tapiete. Una está en Tartagal, en una ciudad, la otra es la comunidad de La Curvita, que está acá en la frontera con Bolivia, ¿no? Donde hay algunas familias tapietes que conviven en una comunidad multiétnica. Y también recolecté datos de las comunidades de Samuguate, que es una comunidad de identidad tapiete, donde también habitan, las familias son interétnicas y muchas de las mujeres son huenayec, o sea, hablan la variedad wichí de Bolivia, y la comunidad de Crebo, que también es una comunidad multiétnica. Es decir, lo que es importante resaltar, y por qué esta hipótesis de ciertos rasgos que pareciera discursivos, que se toman, que se comparten entre los pueblos de la región, es que en toda esta zona las comunidades son multiétnicas, o sea, y hay muchísimos matrimonios interétnicos, y en esta zona, sobre todo en la zona de Bolivia, documenté, digamos, lo que se llama el lingüismo dual, es decir, interacciones comunicativas donde cada participante de la conversación habla la lengua con la cual se identifica étnicamente, y por lo tanto comprende la lengua del destinatario, y hay conversaciones, por ejemplo, en wichí, donde uno habla wichí y el otro habla tapiete, y digamos, entre los hablantes se entienden perfectamente, o chorote también y guaraní. Son las lenguas que tienen mayor presencia en esa zona. También hice trabajo de campo en las comunidades de Paraguay, pero esos viajes de trabajo de campo fueron mediante, en realidad, visitas en asambleas políticas del pueblo tapiete que se hacen de manera trinacional. El pueblo tapiete está organizado en una asamblea trinacional y con cierta regularidad, o cuando las condiciones lo permiten, realizan encuentros que son políticos y religiosos, porque también se incorpora, digamos, todas las prácticas religiosas pentecostales, que también esto es importante mencionarlo, donde, bueno, algunos de los datos, digamos, registré también asambleas políticas y culto evangélico, donde también se hacen uso de estrategias de arte verbal. La lengua tapiete, como decía, pertenece a la familia lingüística tupí-guaraní, a la rama 1 o meridional, es decir, las lenguas tupí-guaraníes del sur. Al mismo tiempo, integra lo que se llama el conjunto chaqueño, es una lengua cercana, muy cercana al aba guaraní, guaraní soseño, simba, que son variedades de este conjunto chaqueño o guaraní chaqueño. Sin embargo, el tapiete de este conjunto es la lengua que más se aleja del grupo, ¿no? Es decir, se considera que el aba guaraní, el guaraní soseño, simba, etcétera, forman parte de una misma lengua con distintas variedades dialectales, mientras que el tapiete
se separa bastante más y se la considera una lengua distinta, también porque la identificación política es distinta y la historia del pueblo es distinta. Una cosa importante a mencionar es que hay una hipótesis que sostiene, una hipótesis antropológica que sostiene que los tapietes en realidad no son un pueblo guaraní, de origen guaraní, sino que en realidad es un pueblo de origen chaqueño, mestizado. Hay una hipótesis que dice que están mestizados con los chiriguanos o aba guaraníes y que han adoptado esta lengua y con el tiempo la lengua se distanció de la variedad aba guaraní. La lengua tapiete en este momento, sobre todo en las comunidades de Argentina y de Bolivia por el número, está en retracción con respecto al español. Gradualmente hay cada vez menos hablantes. De hecho, muchos de los textos que voy a mostrar fueron ejecutados por hablantes que fallecieron este año, por ejemplo. En Argentina, el censo identifica entre 480 y 500 tapietes, pero calculamos que en Argentina habrá unos 100 hablantes, más o menos, que viven en estas dos comunidades, en Tartagal y en La Curvita. En Bolivia, si bien hay mayor grado de mantenimiento de la lengua, son muy poquitos habitantes. Hay datos que dicen que son entre 100 y 200 más o menos. Y además los matrimonios son interétnicos con la etnia Huinayek, por lo que la lengua, hay familias donde, depende del lugar donde habitan, están adoptando el Huinayek o el español. Mientras que en Paraguay, por los viajes que hice y lo que sostienen algunos atlas que están publicados en Paraguay, se calcula alrededor de 2.300 habitantes. En general, por lo que observamos, si bien la lengua tapiete, que en Paraguay se llama guaraní ñandeva, se la reconoce con ese nombre, la lengua está en contacto muy estrecho con el guaraní criollo, es decir, el guaraní de Paraguay, y en realidad muchos hablantes no hablan la variedad ñandeva o tapiete, sino que hablan guaraní paraguayo. Sin embargo, hay mucho más mantenimiento de la lengua, incluso hay hablantes que son solamente bilingües, tapiete y guaraní criollo, que no hablan el español, o sea, hay menor cantidad de contacto con el español, ¿no? Con respecto a las comunidades de Argentina y Bolivia. El trabajo, digamos, que presento y los datos formaron parte de un proyecto de documentación y estudio de la lengua tapiete desde una perspectiva que considera la documentación desde lo que Woodbury llama documentación de la ecología comunicativa contemporánea. Es decir, no solo se restringió la documentación de una lengua que está en retracción a los usos más tradicionales o más frecuentes entre los hablantes mayores, sino que se incluyó también el estudio del contacto con el español en las comunidades de Argentina y Bolivia. Entonces, digamos, en este sentido se lo pensó como se incluyó también a los usos emergentes en este contexto de desplazamiento de las lenguas, ¿no? Por eso yo voy a contrastar el género que voy a analizar. Pertenece a un género que es ancestral, pero ahora voy a explicar por qué lo llamo persistente y lo voy a confrontar con otros usos de la lengua donde se evidencian fenómenos de contacto con el español. Entonces, bueno, en un trabajo previo distinguí estos dos grupos o tipos de géneros. Los géneros discursivos persistentes son aquellos que pertenecen a una tradición discursiva ancestral y que en general son predominantemente manejados o ejecutados por hablantes mayores. El motivo por el cual lo llamo persistente y no, por ejemplo, géneros discursivos ancestrales, etcétera, es que en realidad no hay que perder de vista el hecho de que el tapiete es una lengua que está, digamos, una lengua que ha sufrido una intensidad de cambios a partir de cambios culturales, es decir, los géneros discursivos no pueden pensarse escindidos de las prácticas sociales y las prácticas culturales que han cambiado drásticamente en estas comunidades a partir de los años 70. Es decir, que básicamente lo que motivó esos cambios fueron la conversión a la iglesia evangélica
y también la migración digamos, el haber quedado, porque en el caso de Tartagal, Tartagal fue creciendo, un poco los invadió la ciudad, en un lugar donde antes no era una ciudad, su incorporación a la sociedad hegemónica y digamos, al mercado laboral en el ámbito de contextos urbanos muchas veces, ¿no? Entonces, son persistentes porque en realidad hay géneros que sí se perdieron, hay géneros que dejaron de practicarse en la cotidianidad. Uno podría preguntar a una persona mayor y quizás alguno lo sabe, aunque prefieren algunos géneros no reproducirlos por la conversión evangélica, porque son mal vistos, ¿no? Pero hay otros que se mantuvieron presentes. Y yo digo que son persistentes porque de alguna manera muestran cierta práctica de resistencia al avance del español y el avance de otros cambios culturales, ¿no? Por ejemplo, los géneros que se perdieron fueron todos los que tienen que ver con las prácticas de curación, con creencias que tenían que ver con transformaciones de las personas en animales, que de todas maneras yo registré algún relato de ese tipo, pero no son ejecutados en la vida cotidiana. Todo lo que tenía que ver con la religión más tradicional, digamos, ¿no? Mientras que hay una cantidad de géneros que son géneros tradicionales, pero que se mantuvieron en el ámbito de desplazamiento de la lengua, siguen siendo géneros que se practican habitualmente, ¿no? Estos géneros se caracterizan por la ausencia de cambio de código y muy poquita frecuencia de préstamos del español, que cuando se utilizan están nativizados, mientras que los géneros discursivos emergentes son aquellos que aparecen y que, digamos, en realidad tienen que ver con las nuevas prácticas sociales que han incorporado a partir de estos años y que en general, bueno, manejan los hablantes de todas las edades, se caracterizan por tener una recurrencia en el cambio de código y frecuencia de préstamos del español, y que, bueno, también, de alguna manera, estos géneros son los que están modificando la lengua, ¿no? Por contacto con el español. Estos géneros, en general, son, digamos, esas dos fotos ahí tratan de representar espacios donde se pueden llegar a practicar estos dos tipos. La foto que está a la izquierda muestra el fuego, donde es un espacio habitual donde se practican los géneros persistentes, sobre todo estos cuentos del zorro, ¿no? Hay otros que no estoy mencionando. Y en la otra foto se ve una asamblea política. Generalmente los géneros discursivos emergentes tienen que ver con espacios de encuentro público como la asamblea política y el culto evangélico. Bueno, entonces ahora me voy a concentrar en analizar estrategias retóricas en los cuentos del zorro. Los cuentos del zorro, es interesante mencionar que es un género que en realidad está presente en muchos pueblos de Sudamérica. Hay una hipótesis que sostiene, en general hay autores como Chertudi de los años 70 y 80, Vidal de Batini, que recolectaron narrativas del cuento del zorro como parte de la literatura folclórica popular, en este caso en estas autoras de la Argentina, pero que está presente también, digamos, más allá de los límites de las comunidades originarias. Por eso hay una hipótesis que sostiene que quizás estos cuentos fueron traídos a partir de la colonización europea. Sin embargo, sobre todo Chertudi y también otros autores identifican rasgos, incluso en las versiones que se narran en español, que no son de origen europeo, sino que tienen particularidades de Sudamérica, ¿sí? En el caso de los cuentos del zorro registrados en lenguas originarias, yo encontré que fueron documentados, por ejemplo, por Metró en el pueblo Pilagá, en otros pueblos del Chaco, ¿no? Por Messineo, en el pueblo Com, también están registrados entre los guaraníes chaqueños y chané, por Pérez Bugallo y Chertudi. También en Chorote se los encuentra, en Nibaclé y en Huichí. También en Ayoreo, ¿sí? Son los pueblos del Chaco donde incluso encontré que los mismos cuentos que yo tengo registrados en Tapiete también están documentados, la misma versión del cuento, digamos, el mismo cuento del zorro,
pero con algunas variantes en la trama, en otros pueblos, por ejemplo, en Nivaclé encontré y en Chorote. Lo interesante... Florencia, 5 minutos. Bueno, tengo que correr entonces. Bueno, entonces ahora voy a identificar algunas, hice un recorte de algunas de las estrategias. Una es las fórmulas de apertura. Lo interesante de estas fórmulas de apertura que marcan el género es que son en general fórmulas que abren haciendo mención explícita al contexto de situación en el cual se está narrando ese cuento. Hay una reiteración marcada de un demostrativo que es co, que también es cowa, que también está presente en otras lenguas guaraníes, que en general es el que marca el tópico, puede marcar o el tópico del cuento o el tópico, o señalar el contexto de situación, pero en general empiezan diciendo algo como, en esta tarde voy a contar lo que me contaba mi abuelo, se marca el tópico, a veces se hace referencia a los destinatarios, a las personas que están presentes en el momento de narrativa. Por ejemplo, en el ejemplo 2, yo estaba presente en la narración y estaban los nietos de una señora, y entonces me incluye como a esta señora le voy a contar, bueno, y etcétera, digamos. Esto es una marca interesante que también, al confrontarlo con Cuentos del Zorro del pueblo Chorote, que está en estrecho contacto con el Tapiete, aparecen fórmulas de apertura muy similares. En un hablante joven encontré una fórmula de apertura que pareciera evocar fórmulas más relacionadas con el español. Además hay un único dato donde se utilizó un verbo que es saber, imen. Bueno, entonces como algo como diciendo hace mucho tiempo, ¿sí? Bueno, probablemente me pareció que era un calco de una fórmula del español. Con respecto a las fórmulas de cierre son fijas. En general, esta fórmula trasciende el género del cuento del zorro y se la encuentra en todo tipo de, digamos, de cierre de un evento público, de una ejecución, ¿no? Yo estoy usando acá el concepto de performance o ejecución que se propone desde la lingüística antropológica, autores como Bauman, Woodbury, Scherzer, etc. Digamos que esta fórmula de cierre en general aparece con esta forma que es Haipeima, que quiere decir hasta acá nomás o hasta acá llegué, en todo tipo de narrativas y también en algunos otros discursos públicos. Otra estrategia que marca, digamos, que caracteriza a estos cuentos del zorro con respecto a la marcación temporal y a la evidencialidad es que estas lenguas, como ayer que se mencionó en otras exposiciones, no marcan de manera obligatoria en el verbo el tiempo pretérito y presente, ¿sí? Las marcas son opcionales, el sistema es más bien de tipo futuro-no futuro, donde el no futuro no se marca, y en general lo que caracteriza a este género es una combinación de 3 recursos para marcar la temporalidad y la evidencialidad, que es la reiteración, pero la reiteración que marca incluso un ritmo, que es del adverbio arcae, que quiere decir hace mucho tiempo, junto al evidencial da, que está acá, que es un evidencial reportativo, pero que no se usa generalmente con mucha frecuencia en las conversaciones cotidianas, que aparece con muchísima frecuencia en los cuentos del zorro, en combinación con esta forma arcae, que es un adverbio temporal, y la marcación reiterada, o sea, la repetición en casi cada cláusula de un de un conector temporal que es jama, que quiere decir algo como entonces, luego, combinado con este evidencial. Jama, jamenda. Si uno mira, bueno, acá no pude ponerlo, no me daba el espacio ni la pantalla, pero en los textos cada cláusula vuelve a repetir, si se ve ahí cómo se repite, se reitera en cada cláusula estas marcaciones, ¿no? Del evidencial con el adverbio temporal y el conector jama. Este recurso también fue registrado por Messineo en el COM. Ella sostiene que en realidad la reiteración, sobre todo la reiteración del conector, no los otros dos recursos, pero ella
sostiene que esta reiteración de los conectores, del conector temporal, en realidad no solo marca, digamos, es reiterativo, digamos, ¿no? Porque uno podría evocar el tiempo al comienzo y luego no volver a reiterarlo como suele suceder en la conversación cotidiana. Sin embargo, esa reiteración marca cierto ritmo y va marcando la estructura del relato, ¿no? Y le da más cohesión al relato. El otro recurso es la reiteración de frases nominales y alternancia en el orden de constituyente con la finalidad de mantener ciertos microparalelismos a lo largo de todo el relato y un ritmo prosódico, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que estas lenguas son lenguas de marcación pronominal donde normalmente las frases nominales no aparecen, no son necesarias, ¿sí? No hay, digamos, una ambigüedad con respecto al referente. Es decir, dentro de las estrategias de seguimiento referencial, las marcas pronominales son las que identifican a los participantes y generalmente las frases nominales que no son obligatorias suelen ocurrir cuando hay una ambivalencia con respecto a una competencia entre referentes o participantes, ¿no? Lo que notamos en estos cuentos es que hay una reiteración exagerada de las frases nominales y al mismo tiempo una alternancia en el orden, es decir, el orden no canónico que sería sujeto, objeto, verbo de esta lengua aparece alternado y normalmente el sujeto aparece en posición final. Aparentemente esto se utiliza para sostener, digamos, para mantener estos microparalelismos que hacen a la estilística y a la estética de estos cuentos, ¿no? Y también para mantener un orden, ¿no? Fíjense que en el ejemplo 10, la palabra picaflor, Mainumbenda, aparece en la primera cláusula y se vuelve a reiterar, ¿no? De manera exagerada, quizás no era necesario, para mantener este paralelismo en la segunda y tercera cláusula. Lo mismo la alternancia en el orden del sujeto. Con mucha frecuencia el sujeto aparece en posición final. Y generalmente suele tener que ver con el personaje central del cuento que aparece, digamos, puesto en un foco o puesto en primer plano. Otro recurso es el uso de diminutivos y aumentativos como una estrategia para evaluar a los personajes. Por ejemplo, en el diminutivo suele ocurrir para marcar cierto cariño o evaluar positivamente un personaje. Por ejemplo, en el caso del picaflor, siempre picaflor aparece mencionado con este diminutivo, mientras que el aumentativo, cue, por ejemplo, en 14, donde se dice yaguacue, este aumentativo en general se lo usa para expresar lástima hacia el personaje o a veces para evaluarlo como que quedó tonto, digamos, como en ese sentido. Hay otras formas de evaluación que son más léxicas, pero bueno, por ejemplo, el zorro siempre aparece mencionado como Yaracuay Teaguara, que quiere decir algo así como qué pícaro que es el zorro, con un nominalizador. Yaracuá quiere decir ser pícaro, Yaracuá es la forma nominalizada, ¿no? Entonces a veces se le agrega un superlativo, Yaracuaite, para decir es muy pícaro el zorro, y en general se reitera también esa frase, para evaluarlo al zorro. Y la última estrategia que voy a mencionar es la ausencia, como había dicho al comienzo, que marca estos géneros persistentes, que es la ausencia de cambio de código y una frecuencia baja de préstamos. O sea, en general cuando aparece un préstamo, como por ejemplo en el ejemplo 15, donde aparece sillora, que quiere decir, viene de la palabra señora del español, que se utiliza un término que se utiliza para referir a una mujer no indígena. Bueno, es un préstamo que está muy nativizado en la lengua, prácticamente ya ni se percibe que es un préstamo del español, mientras que, por ejemplo, en 16 incorporé un fragmento de una asamblea política donde, por ejemplo, en ese caso, el cambio de código, además de ser muy frecuente, también se utiliza como estrategia, digamos, retórica para construir paralelismos. Es decir, quiere decir que lo que un poco analizo en otros trabajos es que también
digamos, los géneros emergentes, que yo llamo emergentes, donde aparece con mucha frecuencia el español, también las estrategias, estas cambio de código e incorporación de préstamos, a veces funcionan como estrategias retóricas. Entonces, bueno, como conclusiones, podemos mencionar que los cuentos del zorro, como un género discursivo persistente en un contexto de desplazamiento de la lengua indígena, dan cuenta del modo en que la lengua tapiete hace uso de recursos léxicos y morfosintácticos para moldear rasgos discursivos que identifican a estos cuentos como un género particular. La combinación de todos estos recursos constituye un conjunto de índices metapragmáticos en el sentido de Silverstein, es decir, en el sentido, en la performance son los elementos, los índices que ponen en clave artística, digamos, y estética estos cuentos y que los identifican inmediatamente, que digamos que son rasgos que quizás no aparecen así combinados en otros géneros. Al mismo tiempo, bueno, teniendo en cuenta que los cuentos del zorro también se han documentado en otros pueblos del Gran Chaco, narrados en otras lenguas de la región, con los que los tapietes están en constante contacto, el análisis de este trabajo busca contribuir a la comparación de patrones discursivos comunes en estas lenguas con vistas a una tipología narrativa areal, sobre todo teniendo en cuenta que, según las teorías de contacto, los elementos que están más en el área del discurso, de lo deíctico, del indicial, son los que con más facilidad se incorporan, y en general, por lo que empezamos con otros, digamos, colegas a comparar, hay varias estrategias, como el cierre, creo que no mencioné, por ejemplo, la fórmula de cierre, exactamente con la misma construcción, también aparece en Chorote y en Nibaclé, que son lenguas matahuayas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Haipeima, que es la fórmula de cierre, tapiete. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Nos queda tiempo para un par de preguntas. Si alguien quiere intervenir. Aline, por favor. Graças, Florência. É sempre muito bom te ouvir falar. Muito bom conhecer os dados do Tapiete. Justamente porque eu vejo muitas similaridades e me fez refletir sobre os meus próprios dados. Eu sempre falo de dependendo do tema, os code switchings e os empréstimos aparecem. Então, na conversa sobre educação, conversas políticas, os empréstimos e os code switchings estão o tempo todo. Já nos mitos, eles recuam. Muito legal essa sistematização desse seu trabalho. Mas eu fiquei curiosa sobre o reportativo. Primeiro, eu gostaria de entender por que você glosou como evidencial e não como reportativo, porque tem outros evidenciais para fazer essa diferença. E a posição dele, porque nos primeiros dados, no 7, mais ou menos, ele estava lá junto com o então. Depois ele começa a aparecer em outros dados, no 14, eu vi estava no verbo auxiliar. E em outros, no segundo. Você conseguiu analisar? Porque, assim, é muito comum nas línguas tupi-guarani que estejam em segunda posição, mas como partícula. No seu caso, é um clítico e a posição dele é meio estranha. Sim, não deu para entender. Gostaria de entender melhor. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, el evidencial en realidad es un clítico que puede aparecer casi en cualquier lugar. En general aparece al comienzo de la cláusula o al final de la cláusula, pero también, por ejemplo, en estos cuentos, incluso a veces aparece como solito, porque se lo agregaba mucho a al conector, Hama, entonces se dice Hamanda, y a veces digamos, en el relato directamente dicen da, por ejemplo, se opone a otro sufijo, que es ba, que indica, digamos, es el evidencial de testimonio, digamos, lo vi, yo estuve presente y lo vi, fui testigo de eso, ese sería el significado. Este quiere decir que la información es de segunda mano, pero en realidad habría, y tiene una similitud con el evidencial Dajé, que es el del guaraní,
pero digamos que en realidad en este tipo de cuentos pareciera que evoca más lo ancestral, que yo no mencioné acá, pero que en general está muy presente en todos estos cuentos, la evocación a la sabiduría ancestral. Entonces en general todos empiezan, me contó mi abuelo, los antiguos contaban. También los cuentos del zorro se ubican en un tiempo indeterminado, impreciso, porque yo creo que se conservaron como una práctica cotidiana, digamos, que aparece como una práctica que ocurre, digamos, más allá de que uno lo quiera buscar o grabar en una situación excepcional, donde en realidad los hablantes no lo usan, pero digamos, se evoca esa ancestralidad y ese tiempo indeterminado, y un poco este evidencial viene a sostener esa perspectiva. En el habla cotidiana, cuando se lo utiliza, en general se refiere a una fuente de información que no fue directa, pero no aparece tan reiterado. Lo que llama la atención en estos cuentos es su reiteración constante, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una persona más. Lamentablemente creo que en el orden quedó Marina. Elder, te pedimos, y Dionei, por favor, que canalicen las preguntas por el chat, porque si no se nos atrasa toda la programación. Mil disculpas. Oi, Florência, obrigado pela apresentação. Sempre também, reforçando o que a Aline falou, muito interessante ver como a língua ainda está viva, né? Mesmo dentro de outros contextos, gêneros discursivos, dentro do contexto mais mitológico, mais tradicional, a língua está completamente viva e utilizando todas as estratégias discursivas, né, originais da língua. A minha pergunta é sobre uma das estratégias que você mencionou, que é a do uso do diminutivo e o aumentativo, né? Eu estou fazendo uma pesquisa mais específica sobre esses marcadores de dimensão e observando que nas línguas tupi-guarani eles têm muito mais do que uma noção de dimensão, né? Eles estão relacionados a outras estratégias também. Eu queria saber se você já observou que em Tapieté eles ocorrem com verbos, se eles ocorrem com verbos e não apenas com nomes. É uma característica de algumas línguas da família. No, aparecen siempre con los nombres, sí. Ah, sim. E está relacionado a que estratégia mesmo? Me desculpa, agora eu... En general, el diminutivo se lo usa como marca de acercamiento, de cariño o de identificación con ese personaje, como una evaluación positiva. Y el aumentativo se lo traduce como pobre o pobrecito, como una percepción de lástima, pero al mismo tiempo a veces como como en situaciones donde el personaje queda tonto también, ¿no? Ah, sim. Então, eles funcionam como uma semântica de avaliação, né? De evaluación. Por eso lo asociaba como una estrategia de evaluación de los personajes. Mas, ao mesmo tempo, também podem, num discurso diário, estar relacionado a tamanho, a dimensão. Sim, sim, sim. Pequeno e grande. Sim, tá. sim. Tá bom, obrigada, era isso. Parabéns pela apresentação.